Hola otra vez. Vamos a seguir con la última entrevista de hoy. Tengo aquí a mi lado a una persona que me hacía mucha ilusión conocer, porque también es una persona que sin conocerla lees cosas y te interesas, porque Augusto Vitale es psicólogo, socioanalista y docente en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, Uruguay. Especializado en psicología social e institucional. Es perito victimológico y criminológico, inscrito en el Registro Único del Poder Judicial. Posee formación y experiencia en política de drogas, en programas de prevención de violencia y de promoción de salud, en distintas instituciones públicas y privadas de su país. Director de División de Programas y Proyectos del Ministerio del Interior, actuando en cooperación nacional e internacional, diseño de programas, planificación estratégica. Docente de Psicología Social Institucional en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y en diversos cursos de formación de educadores y operadores sociales. Exdirector del Centro Nacional de Rehabilitación e integrante técnico del Sistema Nacional de Emergencias. Ha participado como expositor y panelista en seminarios vinculados al área específica de la intervención profesional, publicando ponencias y artículos. Actualmente integra el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, creado por Ley 19.172, en representación de la Secretaría Nacional de Drogas, Presidencia de la República, Uruguay. Aquí tenemos a Augusto. Augusto, buenas tardes. Augusto, hemos estado viendo por la tele las colas en las farmacias. Explícanos un poco, o quizá te gustaría empezar por otra situación. Bueno, agradecer la invitación a la Fundación Renovatio y a Expo y a este foro que es la segunda vez que tenemos el honor de participar. Y en la vez anterior pudimos venir a contarles acá cómo la aprobación de una ley de regulación del mercado del cannabis en Uruguay generó un efecto de implementación a través de las instituciones públicas que, teniendo competencia en materias vinculadas a la salud, a la convivencia y a hacer aplicar esa ley, nos involucró en ese proceso y por eso como actores venimos a comentar en esta ocasión la implementación de la tercera vía de acceso, que fue la más trabajosa, la que llevó más de 1 año y medio, 2 años, que tenía que ver con que cuando se discutió esta ley en el Parlamento, las asociaciones de farmacias de nuestro país se presentaron en la discusión parlamentaria para reclamar el derecho de poder dispensar una sustancia controlada, porque ya lo hacen con otras sustancias controladas, y para aportar a esta política un efector, un actor más, que era clave poderlo dejar escrito en la ley. El tema es que en aquel momento se dejó solamente la implementación a través de las farmacias y ahí empezó el desafío de poder hacer los acuerdos con esas farmacias para las condiciones de dispensación. Esas condiciones son el control de calidad, las licencias de producción para unos terceros que con una genética totalmente también otorgada por el Instituto de Control, con una trazabilidad total de todo el proceso, pueden asegurar una distribución en los puntos de dispensación para que el usuario registrado pueda acceder a ese producto. Eso llevó 2 años de implementación. Hace 2 meses y medio se puso en funcionamiento, generando quizá un poco la cobertura mediática de cannabis en las farmacias. Pero este cannabis es de una de las 3 formas que habilitó la ley y que es el uso no médico o no medicinal, el uso personal adulto o comúnmente llamado el uso recreativo. Pero es totalmente un logro para una política pública de drogas poder establecer un mercado regulado y tener un control público que pueda, sin ser un aparato, digamos, de coacción, sino justamente a través de la información y las decisiones informadas de las personas, un aparato de asegurar la calidad y asegurar el acceso en condiciones normalizables del producto. Por lo tanto, las colas de las farmacias
tienen que ver con una primera vez, quizá histórica, de que personas van a un centro de salud, porque en la ley de farmacias es también el rol al que están llamadas a cumplir, un rol de salud, donde a través de la debida información puedan optar por una de las variedades que se ofrecen en este sistema regulado. Y esas fueron las fotos que se vieron y que después de un mes y poco de funcionando, con 16 farmacias, empezamos a tener algunas dificultades con el sistema financiero internacional. Augusto, ¿quién puede acceder al cannabis actualmente en Uruguay? ¿Qué hay que hacer o quién puede acceder? En Uruguay pueden acceder personas adultas mayores de 18 años. La ley estableció que no sean personas incapaces legalmente ante la ley y que pudieran ser ciudadanos o con residencia debidamente acreditada en el país. Esta ley no implicó lesionar derechos de naciones o estados que están cercanos a nosotros, que tienen otras legislaciones que incluso todavía penalizan de alguna manera el uso de cannabis. Y esta ley no se entiende si no se toma el antecedente histórico en Uruguay desde que a partir del año 1974 nuestra legislación no prohibió, no penalizó el uso. El uso personal de sustancias psicoactivas no tiene una consecuencia penal desde el año 1974, pero no había, para el caso de esta sustancia, condiciones reguladas, reglamentadas, por eso preferimos hablar de una regulación que de una liberalización del uso, que es una cuestión diferente. Entonces, a partir de estas condiciones anteriores, se pudo regular estos tres niveles de actividad: la actividad de uso medicinal, la actividad de uso personal adulto o recreativo, que tiene la farmacia, pero también tiene las otras dos vías de las cuales aprendimos en la experiencia catalana, la experiencia vasca, en cuanto a los clubes sociales del cannabis, y el cultivo doméstico de hasta 6 plantas en flor en el hogar. Eso está todo reglamentado y aprovecho la oportunidad para dejarte la reglamentación y toda la ley. Augusto, ¿qué camino se ha recorrido? Porque yo tengo un poco la idea de que don Pepe tuvo, y quizá con una oposición mayor, de la que con una no aceptación tan general como pensamos que se tiene los que somos usuarios de cannabis o vivimos de este ámbito o en este ámbito. Realmente, esto es un problema a día de hoy, y luego el mercado negro, cuando tú legalizas una droga, realmente te enfrentas al narco. Entonces, explícanos un poco tu idea de esta situación. Sí puedo aportar partes del proceso de discusión que tuvo 1 año y medio en el Parlamento, pero que también se acompañó de más de 30 debates a nivel de las ciudades y las localidades de todo el país. En aquel momento, la Secretaría de Drogas, que yo integraba el equipo técnico, que todavía integro, pero ahora en la institucionalidad de regulación, establecimos un calendario de discusión pública y de debate sobre qué tipo de regulación queríamos tener en Uruguay, a partir de un proyecto de ley que tenía un único artículo que decía: el control de toda esta cadena de producción, otorgamiento de licencias y distribución pasa ese control al Estado. Y es quien tiene que de alguna manera establecer la reglamentación para que todo esto ocurra. Entonces yo te diría que con aportes de las políticas de reducción de daños que ya venían trabajando en una estrategia que no comparte el principio de la prohibición como paradigma de abordaje en políticas de drogas, sino que comparte el abordaje integral de responsabilidad compartida con distintos actores de la sociedad, y dentro de ellos, además de la sociedad civil, las estrategias de reducción de daños, la academia, que aporta evidencia científica disponible para, por ejemplo, poder definir esto como una especialidad vegetal de acción psicoactiva y de uso controlado. Poner esto en un uso de sustancia controlada con unas reglas administrativas y de acceso. Esto no se puede entender sin esa discusión y sin una integralidad del abordaje que pasó por convocar a muchos actores, y por eso quizás la explicación del tiempo que llevó para implementarse. Es muy rica, creo, la
la historia de el proceso de decisiones que se fueron estableciendo, de consultas para poder asegurar que la producción no dependa de las condiciones externas. Una producción de ciclo continuo bajo cubierto implicó un desafío que no había un desarrollo en el país para poder que ese costo de producción compita con el mercado ilegal. Y ahí me voy al tema que tú estabas planteando. Esto tiene un objetivo de salud pública, de derechos humanos que no estaban penalizados en el uso, pero también de convivencia al atacar las bases económicas de un mercado ilegal que queremos estar a tiempo como país de que no ingrese a los niveles de corrupción y de guetización social de los territorios y lucha de los territorios vinculado al microtráfico, porque la evidencia nos decía ya en el 2012 que el 80% del mercado ilegal de drogas en Uruguay estaba vinculado al mercado del cannabis. Por lo tanto, este efecto góndola que se genera en una boca ilegal de sustancias cuando le dicen al usuario que no tienen cannabis, pero que pueden tener otro tipo de sustancia, en el 2002 nosotros tuvimos un impacto en la prevalencia del uso y en las consecuencias negativas en el uso con la pasta base de cocaína, y por lo tanto eso problematizó el escenario de uso de drogas en el país, y se tomó una decisión en el 2012 de poder separar el mercado del cannabis del resto de sustancias ilegalizadas, porque también las convenciones no son todas totalmente iguales. Uruguay no, antes de la convención del 88, ya tenía como principio constitucional y como derecho de los usuarios la no penalización de su uso. Por lo tanto, sobre la base de esa legislación, poder tener un objetivo de poder atacar algunas bases de un mercado y separar y poder regular este mercado, porque somos firmemente convencidos de que un mercado que no está regulado no se puede tener la presencia del actor ni público ni del actor privado bajo un paradigma de reducción de daño y de cuidado de la salud pública. Entonces es una inversión, un cambio de visión que también asume los riesgos de plantarse ante una política diferente. Augusto, ahora tenéis el cannabis accesible, a nivel investigación, a nivel tratamiento de pacientes, ¿tenéis algún tipo de previsión? Sí. ¿Hacia dónde va todo esto? Bueno, el marco normativo que simbólicamente te dejé acá habla de una regulación específica para el cannabis medicinal y para la investigación. En el aspecto de la investigación, la institucionalidad pública tiene la obligación, la responsabilidad de facilitar la investigación de calidad que permita avanzar en la evidencia de investigación básica, pero también de la investigación clínica, que permita acceder a la formulación de especialidades vegetales y de especialidades farmacéuticas. Ahí, esos son los capítulos que la ley habilitó y que la reglamentación permite a empresas que con la debida carga de investigación puedan hacer aprobar y registrar productos, ya sea como una formulación de especialidad vegetal o como una especialidad farmacéutica, pero ambas, es lo que yo le preguntaba también a Javier, ambas mantienen su grado de calidad farmacéutica y ambas mantienen la capacidad de poder ser dosificadas por su alto nivel de estandarización y calidad y de eficiencia, que la verán también a través de los resultados. Pero tenemos el problema de la baja carga de investigación que permite avanzar en estas formulaciones, que creo que compartimos como desafío en las sociedades. Poder, en esta clasificación con una evidencia cuestionable en una lista 1, que eso pueda ser cuestionado, como fuimos a UNGAS 2016, hacia una interpretación flexible de los tratados, acorde a los tiempos que están corriendo hoy. Eso es un poco el desafío en el que estamos, y la academia está aportando. Hay cursos para médicos que se han desarrollado hace 2 años a través del Sindicato Médico del Uruguay, y ICERS, que también lo organizó, aquí presentes, con nuestros médicos en Uruguay. Entonces, de las 3 patas importantes para que avance el uso medicinal, la formación médica y el marco normativo están presentes. Falta la presencia de productos
que permitan las aplicaciones terapéuticas y medicinales por parte de los médicos que se están formando. En ese sentido tenemos el desafío, un anuncio que se ha hecho, de que el Ministerio de Salud va a estar aprobando la importación de un producto para la epilepsia refractaria que permitiría salir de un esquema más oneroso y más complejo para los usuarios y sus familiares vinculados al uso compasivo y a la importación. Augusto, explícanos un poco el IRCA. ¿Qué es el IRCA y en el Uruguay cuál es su papel? ¿Cuál ha sido y cuál es? Bueno, si bien estoy participando a título personal, puedo perfectamente compartir con ustedes que el IRCA es el instituto que creó la ley 19.172 para hacerse cargo tiene dos funciones básicas: la implementación, el control de las actividades, el otorgamiento de las licencias y el asesoramiento al Poder Ejecutivo en políticas vinculadas al cannabis. En el aspecto primero, lo que desarrollamos desde que nos constituimos como instituto, es un organismo gubernamental constituido por 4 representaciones institucionales: la Secretaría Nacional de Drogas, a quien represento en la presidencia del instituto, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Social, con 2 representantes en la Junta Directiva, un equipo técnico, dirección técnica, equipo fiscalizador, porque a todo esto hay que darle una actuación administrativa y técnica a cualquier proyecto que por la investigación o por el desarrollo de productos para el aspecto medicinal o las licencias de producción, que hicimos llamados públicos, en el cual se presentaron 22 empresas para producir para la dispensación de farmacias, de las cuales fueron preseleccionadas 11 y quedaron 2 empresas produciendo actualmente, y todo el aspecto de los registros. En el 2014 abrimos los registros de cultivo doméstico y el cultivo en el hogar y los clubes de cannabis hasta 45 miembros. Esos registros son realizados a través de una institución pública que es el Correo Nacional, presente en todo el país, y por lo tanto esa actividad queda bajo control y supervisión del IRCA, y es el instituto técnico y administrativo que tiene la competencia en otorgar estas licencias y controlar estas actividades, y también responder a las solicitudes judiciales que se puedan desarrollar bajo un sistema de protección de los datos, porque los usuarios que se registran, sus datos están protegidos y no pueden ser divulgados por el instituto. Solamente a solicitud de un juez puede ser abierto el dato para entregado a una investigación judicial, pero no pueden ser abiertos al público. Ese tipo de actividades son las que desarrollamos, y hoy tenemos otorgadas licencias de cáñamo, 7 en investigación y desarrollo, tenemos 64 clubes de membresía, tenemos 7.000 cultivadores domésticos y 13.500 usuarios a través de farmacias. Eso es un poco la actividad que se desarrolla. ¿Cómo ves el desarrollo en la zona, Augusto? Porque empezasteis vosotros realmente, pero ahí se ha ido moviendo Chile, se ha ido moviendo Argentina, nosotros nos hemos quedado los últimos, como casi siempre. ¿Cómo ves el desarrollo en concreto, te diría yo, en América del Sur? ¿Se va a extender más? Brasil también ha movido ficha, sobre todo con... ¿Cómo ves el...? Yo creo que lo que está pasando a nivel de debate, si bien los avances para cierto grupo de compromiso político por cambio de reforma de política de drogas puede ser más o menos lento, la importancia del debate que se está desarrollando al intervenir actores políticos, actores de la academia en algunos países con debates públicos sobre qué tipo de régimen hay que otorgar al acceso para el cannabis medicinal, lo entiendo de mucho valor, de mucha relevancia como proceso histórico de cambio, y creo que en la región, no solo Argentina, Chile al bajarlo de lista por una decisión gubernamental, Colombia al establecer permisos de licencia de acceso y de fabricación de productos de uso medicinal, propio Brasil que está dando acceso a los pacientes. Creo que la brecha de cannabis medicinal está abriendo a la discusión en la región, y nosotros también participamos con nuestro propio proceso, que nosotros también tenemos los problemas con la operativa financiera, y yo creo que eso es un nuevo desafío, pero que implica que por algo
es que se está pudiendo avanzar en un cambio de política y por algo hay nuevos obstáculos a los cuales hay que enfrentar. Pero el nivel del debate me parece muy interesante. En la región tenemos intercambio no solo con representaciones de gobierno, sino también con universidades y con muchas actividades de intercambio académico que permiten, bueno, tener nuevos conocimientos. Y por lo tanto las políticas pueden ser más tomadas en base a evidencias y menos en base a talenteo político de sensación térmica, sino más basado en discusión y debate académico también. Augusto, te iba a preguntar así sobre el turismo canábico. Evidentemente, tal y como tenéis planteado el legislado, ya sí, teóricamente no se podría dar. Sí. Ya lo tenéis controlado de base este tema. Lo digo porque en otros lugares sabes que ha sido, Barcelona mismo ha sido un problema, en Holanda ha acabado siendo... La pequeña ventaja que tuvimos es poder estar discutiendo esto en 2012 con experiencias que nos alumbraron un poco el camino en qué cosas podíamos plantear que fueran viables de ser aprobadas en una ley. Y esta ley trató el tema de no mercantilización de la actividad y de no permitir, porque en Uruguay sí se podría y se puede concretamente prohibir la publicidad por el interés general vinculado a una política de salud pública, prohibir la publicidad del uso psicoactivo del cannabis. Por lo tanto, este sistema se desarrolla sin marcas y sin promoción del uso, pero sí con un sistema muy garantista de acceso. Lo que nos interesa es un acceso informado y unas decisiones que permitan no bajar la percepción de los riesgos, seguir trabajando de una perspectiva de salud, que es lo que permite a Uruguay seguir dentro del marco de convenciones internacionales. No deja de ser esto una política de salud que, por más que las convenciones internacionales la mencionen poco, es el último objetivo de esas convenciones, lograr el mayor nivel de bienestar y de salud de la población. Y a través de una política de reducción de daños que no mercantilice y que no realice un marketing de la sustancia y que pueda trabajar en prevención de riesgos y de daños, fue el acuerdo político que pudo tener Uruguay para aprobar esta ley. Porque también había muchas críticas y muchas dudas de poder aprobar esto con un modelo solo de entrega de licencias particulares que pudieran realizar una actividad totalmente libre en estos términos, de poder publicitar cualquier tipo de producto vinculado al cannabis de uso personal y no médico. Ese fue el punto en el que Uruguay puso la prohibición de no hacer publicidad y de también no permitir una actividad turística vinculada a esto. Por lo tanto, el cuidado que tuvimos que fueran residentes en Uruguay implica de que esta ley la podamos implementar con nuestras propias particularidades sin afectar. Algo parecido pasó en Ámsterdam con sus países vecinos y comunidades cercanas, y ahí hay opiniones diferentes que podían haber hecho naufragar esta ley y esta aplicación. Por lo tanto, fuimos restrictivos en el inicio. Gracias, Augusto. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? Una pregunta para Augusto. Se ha escuchado que hay alguna empresa española ahora interesada en introducir las semillas o las genéticas en Uruguay. ¿Puedes decir si esto es así o en qué situación está? Gracias. Ese es un aspecto interesante que tuvimos que abordar y tuvo que ver con, para asegurar que terceros países no tuvieran problemas con la regulación en Uruguay, debíamos desarrollar genéticas exclusivas y trazables, que pudieran ser reconocibles sin que eso implicara una modificación genética, sino un reconocimiento de la identidad de la variedad. Y para eso nosotros tuvimos un fuerte proceso de trabajo con empresas que desarrollan genéticas, y ese tema lo hemos podido resolver, sí, con empresas españolas y también de otro país como Australia y Estados Unidos, en empresas que están presentes como Positronic y CBD Crew. Lo podemos decir porque fue un acuerdo de confidencialidad para manejar variedades exclusivas durante un tiempo
que nos permitiera a partir de ese tiempo desarrollar esas genéticas que se entregaban a los licenciatarios. Podemos decir que la colaboración a nivel de esos desarrollos que obtuvimos fue muy importante para poder obtener una genética exclusiva, pero también en un tipo de variedades que permitieran a los usuarios gestionar adecuadamente sus riesgos por la presencia del CBD en vinculación con el THC, en un uso lúdico, pero con CBD. Porque también era un mensaje que también queríamos dar de poder trabajar con gestión de riesgos desde la propia genética que se dispensa. Y eso lo obtuvimos a través de estos desarrolladores y de estas empresas que, bueno, que están dentro del marco de actuación y de trabajo colaborativo también en la industria del cannabis en Europa. Sí, una pequeña curiosidad. Hablabas de que habéis puesto en marcha programas de formación sobre utilización terapéutica de cannabis entre los médicos. ¿Qué grado de receptividad habéis tenido? Porque no somos una profesión especialmente progresista. Bueno, te voy a decir que hubo entre 80 y 90 profesionales médicos que estuvieron participando de la actividad de formación en varios módulos, que incluso estaba Carlos Bouso, que participó de ICERS, y que varios especialistas médicos y varios, acabo de nombrar farmacólogos, hicieron módulos específicos para distintas especialidades en Uruguay que están todavía introduciéndose y con mucha avidez de poder conocer cuáles son las experiencias clínicas y de prescripción médica que existen en otros lugares, porque Uruguay no tenía demasiado desarrollo en esto, pero sí te podría decir que al día de hoy hay una Asociación Nacional de Endocannabinología creada este año. Hay profesionales médicos que están desarrollando un trabajo parecido como el que nos está presentando Mariano y ustedes acá, y que entre 15 y 20 profesionales tengo conocimiento de que lo están pudiendo desarrollar. El problema que de esas tres patas, la disponibilidad de producto es nuestro factor más crítico en este momento. Yo diría que hay una formación cada vez más importante a nivel médico y estoy más preocupado por la falta de producto. Pero es muy buena la apreciación y sería interesante que estuvieran conectados. Ya estuvimos hablando para poderles a los profesionales de allá establecer contactos con ustedes. Esa es un poco la situación. Hola, Augusto. Yo quería preguntarte, escuchándote con el tema de Uruguay, el modelo de referencia de Latinoamérica, ¿no?, con el tema del cannabis, y hablabas de ese enfoque restrictivo, ¿no?, de cómo ha habido que no adornarlo, sino fundamentarlo en unas cuestiones como la prevención, la reducción de riesgos, la educación. Y yo quería preguntarte cuánto afecta este enfoque restrictivo al posible desarrollo de lo que es la cultura del cannabis en un paralelismo, por ejemplo, con la cultura del vino, ¿no? Pues tú hablabas de que no se quería mercantilizar, pero sí es verdad que a la vez hay otras fórmulas de actividad económica con el cannabis, como el cooperativismo, que podrían permitir un desarrollo similar al vitícola o la enología. ¿Y cuánto crees que afecta este enfoque tan restrictivo y preventivo al desarrollo de la cultura del cannabis? Me encanta, pienso que ese es el desafío que tenemos que trabajar. Que la normalización del uso del cannabis, que es un gran objetivo de esta ley, nosotros somos conscientes que no se va a realizar como proceso histórico en 1, 2 o 3 años. Por lo tanto, aceptando que es un comienzo restrictivo, pero que no es prohibicionista ni que no es conservador, sino que es justamente desde una perspectiva civilizatoria, si vamos a civilizar de alguna manera o a domesticar como sustancia normalizada el cannabis, lo vamos a ir haciendo a medida que como sociedad podamos irle poniendo unas pautas para que el funcionamiento, ya sea de una industria como el uso asociado recreativamente a esta sustancia, no pierda niveles de percepción de riesgo de uso, ni de buen uso, ni de uso adecuado, sino justamente lo contrario, un uso cuidado del cannabis en sus distintas formas de uso, administración y posibilidades infinitas que tiene a nivel industrial, ni que hablar. Pero que esos niveles de industria y de necesario
justo comercio que debe existir no sean lo que opaquen la posibilidad de estar informadas las personas para pasar a este acceso regulado de una sustancia que históricamente fue prohibida. Por lo tanto, queremos hacer un proceso histórico, civilizatorio, de cambio, y también tenemos que ir con la evidencia sobre la vista y con efectivas campañas, no solo de prevención a través de folletería, sino también de intervención social en los ámbitos de consumo. Nosotros trabajamos con la sociedad civil para buenas prácticas, no solo de cultivo, sino también de uso del cannabis en todas las acepciones. Por lo tanto, es un desafío cultural que lo asumimos y no lo vemos como algo contradictorio, sino un proceso, una etapa de un proceso que va a ir llevando a la normalización. Ya te diría que el comienzo de haber roto el tabú de que esto se haya dispensado en farmacia, junto con el público tradicional de una farmacia, y que eso no haya provocado una crisis social, eso ha sido muy interesante de ver y de haber estado presenciando esto, ya sea como mero espectador, aunque sí estamos bastante metidos en el baile. Yo diría de esta manera, como una cosa de desafío cultural que tenemos por delante y del cual también aprendemos junto a la comunidad canábica que también se expresa aquí. No sé si logro contestarte. Sí, buenas tardes. Quería saber cómo se logró, cuál fue el mecanismo que permitió el consenso político, porque es muy difícil en un país en el que hay gente que tiene opiniones muy contrarias al uso del cannabis, lograr desarraigar o lograr el consenso. ¿Cómo se hizo? ¿Cuál fue el mecanismo? Primero yo diría que fue identificado como una necesidad de probar una alternativa a otras formas de trabajar el problema de la convivencia asociada a los territorios sociales vinculados a los usos de drogas, con mercados ilegales cada vez más fuerte, interviniendo en esos territorios sociales y logrando, no voy a hablar de un fenómeno que pueda estar asociado a países que han tenido una dolorosa guerra a las drogas y también unos mercados de drogas que han impuesto la agenda de muchos países. En Uruguay, ese fenómeno de violencia asociada a los territorios por venta de microtráfico de sustancias no es bastante reciente, y recién yo te diría que desde el 2009 en adelante se empezó a registrar como tema de agenda, de preocupación de la gente, el tema de la seguridad ciudadana, asociado a los ajustes de cuentas de jóvenes que mueren luchando por territorios o por venta o por no venta de sustancias. Eso disparó en el sistema político y en el gobierno concreto del presidente Mujica una preocupación por probar una alternativa, sin dejar de combatir estas actividades, una alternativa de separar un mercado dentro de otro tipo de actividades de venta ilegal de drogas. Porque se había visto como algo efectivo lo que sucedió en Holanda. No voy a hablar de los tiempos de la heroína y sus efectos a nivel de mucha gente, pero sí voy a hablar de que fue efectiva la implementación de coffee shop para que personas no les implicara riesgos excesivos poder usar una sustancia que tampoco en Uruguay estaba penalizado su uso personal, mientras no afectara a otra persona. Ahí se disparó una mecha de discusión que luego en la discusión parlamentaria se llevó también a un tema de reducción de daños y se consultó a los organismos específicos que trabajábamos en esto y se consultó a la academia y a la sociedad civil. Y ahí se complejizó el debate y se llegó a una ley de regulación con otros objetivos y no solo combatir la actividad del narcotráfico, del tráfico ilícito de sustancias y la violencia en los territorios sociales. Pero en Latinoamérica es muy importante pensar que los usos de drogas están vinculadas a violencia en los territorios, a encarcelamientos, a personas que sufren consecuencias solamente por acceder a la sustancia. Entonces, de esa manera el sistema político entró en la discusión y por eso muchos politólogos hablan de que no fue solo un movimiento de abajo hacia arriba, sino que también de arriba, entre comillas,
se metió en la discusión y generó voluntad política para generar un marco normativo diferente. A todo eso se suma que desde el 2005, en Uruguay, con políticas públicas vinculadas al cuestionamiento de las políticas de prohibición en drogas, empezaron a generar otros escenarios alternativos que dieron un marco adecuado para poder generar una ley como esta. Entonces fueron varios factores, pero la decisión política de llevarlo adelante fue muy importante y el aporte concreto de cómo se podían, otros países habían dado el acceso a medicinal, fuimos a la experiencia de Colorado, a la experiencia de California, vimos la experiencia de clubes en España y vimos el sistema medicinal de Holanda y el de Israel. Entonces, de todo eso pudimos poder hacer aportes para que se reglamentaran estas actividades. Pero lo importante fue la decisión de un sistema político que votó con una mayoría un marco normativo diferente. Pues, queridos amigos, por hoy damos por finalizada esta sesión de entrevistas. Deciros que mañana aquí en el foro tendréis más charlas muy interesantes. Hasta la próxima. Gracias, Augusto. Un placer.